Hay un cuento, bueno, no vengo acá a contar cuentos, pero aún así quiero comenzar con esto. Hay un cuento de la antigua Mesopotamia, es la historia de Adapa, que es el primer hombre creado por uno de los dioses sumerios, que era un pescador, que era descrito como un hombre con una inteligencia tremenda, con gran sabiduría, pero era un hombre que, al igual que todos nosotros hoy día, no era inmortal. O sea, que un día iba a morir y él lo sabía. A él se le da la oportunidad de hablar con un dios, el dios principal, que es el dios Anu, el padre de todos los dioses, y se le da la oportunidad de hablar con él en el cielo. Esta historia no es de la Biblia por si acaso, ¿ya? Pero antes de ir, el dios más cercano que tenía, porque habían varios dioses, ¿ya? Y el dios más cercano, el más amigo que tenía, le da un consejo. Le dice, si él te ofrece comida, si te ofrece pan, te ofrece agua, tú no bebas, tú no comas, no aceptes nada. Entonces se le da la oportunidad de ir a hablar con este dios, el principal, el primero de todos, y le ofrece comida. Le ofrece lo que le llamaba el pan de la vida y el agua de la vida. Y Adapa, este pescador, lo rechaza. Y producto de eso, el dios este grande, desconcertado, de todo, decepcionado, podría decir, o enojado, lo envía de vuelta a la tierra, lo envía mortal, como estaba, sin haber ganado esa inmortalidad, y porque resultaba que si comía de ese pan iba a ganar eso, pero no come y queda condenado a seguir siendo una persona que un día se va a morir. Y transmite esa misma mortalidad a todos sus descendientes, como una maldición de la cual pudo haber escapado, pero por haber sido engañado por este otro Dios, no lo hizo. Bueno, y puede que esta historia parezca parecida a una que conocemos bien si hemos leído algo de la Biblia. Y es que dentro de las culturas del Medio Oriente, esas culturas antiguas, se relataban algunos acontecimientos muy similares a los que tenemos hoy día en la Biblia, como por ejemplo también lo de que es el arca de Noé, el diluvio. Pero se le da un trasfondo relacionado con sus propios dioses, que si bien eran relatos que abusaban de la fantasía, o sea, se dice que Adapa, por ejemplo, había peleado con una cosa, una super monstruo de viento, le había sacado las alas, ya, y era como que le ponen más cosas ahí, pero ayudaba a dar explicaciones a problemas, dudas existenciales de la vida, como por ejemplo el origen de la muerte. ¿Por qué morimos? ¿Por qué no somos inmortales como nuestros dioses, dirían ellos? Ahora bien, como les decía, en la Biblia se relata algo muy parecido, pero en verdad muy diferente. El ser humano, Adán, en Génesis es creado sin muerte, pero por la desobediencia a Dios fue condenado a ser mortal. Pero más allá de eso hay una diferencia más grande todavía. Y es que Dios establece con total autoridad un mensaje de esperanza, un camino de salvación. En medio de todo ese juicio de, oye, tú pecaste, reconoce eso, aún así dice, te voy a dar algo, que a Adapa, este personaje de fantasía, no se le dio, pero acá a Adán sí se le da una esperanza, una promesa de que habría una solución a ese problema. Así que bueno, por supuesto hoy nos vamos a centrar en el relato de la Biblia, vamos a ir a las primeras páginas y vamos a leer precisamente lo que la Biblia dice, que estos relatos antiguos no decían. Es un mensaje de esperanza en medio de todo esto. Y para que se entienda mejor, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15. Pero antes de eso, antes de leer el texto igual, explicar que Génesis 1 y 2 nos presentan a Dios como el creador y es una creación buena, que a Dios le agrada, y Dios crea al hombre, al primer ser humano, y dice que fue de gran manera, y Dios se relaciona con Adán en una comunión perfecta entre el ser humano y Dios, y hay vida, hay una misión clara, hay un propósito claro, y no hay pecado. Una vida sin culpa, sin vergüenza, sin miedo, sin lejanía, sin esta separación de Dios. El ser humano sabe que es llamado a reflejar el carácter de Dios. Dios lo hizo imagen y semejanza para que mostrara al resto de la creación cómo es Dios. Dios lo pone con la misión de administrar todo lo que está ahí.
trabajar la creación, desarrollarla, cuidarla, ordenarla, cultivar, que de ahí viene la palabra cultura. O sea, está este mandato cultural de desarrollar la cultura en la tierra y también multiplicarse y llenar la tierra. Y también está este propósito claro para el hombre de adoración, donde en el Salmo 150, cuando termina el libro de los Salmos, que son 150 salmos, dice ahí en el versículo 6, todo lo que respira, alabe al Señor. Y en Isaías 43:7 dice, a todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria. Eso dice, por eso alabamos al Señor, porque entendemos que el propósito de nuestra vida, por lo que Dios nos ha hecho, ha sido para gloria suya, a quien he formado y a quien he hecho. Y bueno, en esa relación con Dios perfecta, sin obstáculo, se encontraba a Adán, una relación sumamente buena, sin ninguna separación. Pero Génesis 3 marca acá un punto de inflexión, marca acá un punto crítico, ocurre algo. Y acá está la tentación de parte de Satanás como una serpiente. Adán, desde Génesis 2:17, se le está prohibido comer de este fruto y él desobedece. Entonces ocurre lo que se le llama la caída. El pecado ahora se introduce al hombre, la muerte se introduce, el juicio llega y toda esa relación perfecta del hombre con Dios desaparece. Y el gran perdedor de todo esto es el hombre. Suena como lo que leía el hermano Juan también, delante toda esa carga de pecado que suena como, oye, qué terrible estar leyendo esto. Ahora acá es como lo mismo, es como mala noticia, sumamente mala. Vine acá a escuchar eso, quizá vine acá yo a recibir alguna palabra de aliento, pero me encuentro con esto de que hay un problema tremendo entre Dios y el hombre. Y parece que no hay vuelta atrás a menos que Dios haga algo. Y en ese punto nos podríamos plantear la siguiente pregunta. En Génesis 3, cuando Adán peca, ¿quién es el gran triunfador? ¿Quién es el que está muerto de la risa ahí? Y podríamos decir que aparentemente es una victoria de Satanás. Pero, porque la fórmula del mensaje que predicamos como pueblo de Dios, como iglesia, el Evangelio, tiene esa palabra ahí, ese pero. El hombre pecó, el hombre es pecador. Satanás está dominando, está muerto de la risa, pero, y además de que viene el juicio de Dios, aparece esta palabra. No es el fin. No es una derrota definitiva. Entonces sí, acá Génesis 3:15, así como lo veíamos en Efesios 2, así como lo veíamos en Tito 3, las predicaciones anteriores, vemos también este gran pero, aunque no aparece la palabra ahí. Entonces apunta acá a que esto no es el fin, no es una derrota definitiva, es un gran enemigo que está siendo derrotado. Y hay acá el hecho de que teniendo ahora luego toda la palabra de Dios en nuestras manos, sabemos que aquel que va a derrotar a este enemigo es Jesucristo. Y luego a lo largo de toda la Biblia se hace mucho más evidente que este plan de salvación reconcilia al hombre con Dios que estaba separado por el pecado. La mala noticia, este plan de salvación une al hombre con Dios, libera de esta condenación, pero lo primero acá es que Satanás no es el triunfador. Satanás está derrotado y Dios es glorificado en medio de esa derrota. Así que ahora sí, Génesis 3, capítulo 15, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas por si acaso, así que ustedes también lo pueden ver en la pantalla. Lo primero que quiero mencionar acá es que Dios interviene estableciendo una enemistad con Satanás. Dice el texto ahí, y pondré enemistad. Y consideren esto, Adán hizo con todo esto la voluntad de Satanás. Y con eso se esclavizó a Satanás. Y al ver a Dios, prefirió junto con Eva esconderse. Entonces lo primero es dar a entender que el pecado establece una enemistad entre Dios y el hombre. Pero Dios interviene acá
y comienza a hablar y dice esto y establece una enemistad entre Satanás y el hombre. Y en consecuencia, establece también una enemistad entre el pecado y el hombre. Lo repito, el pecado establece una separación, una enemistad entre Dios y el hombre. Pero acá lo que está haciendo Dios cuando interviene es establecer una enemistad entre Satanás y el hombre. Entonces se generan dos caminos acá, dos caminos. El pecado genera enemistad entre Dios y el hombre. Ahora la fe en el mensaje que Dios está dando genera enemistad entre Dios y Satanás. Dios quiere romper esa alianza que se está generando. Porque cuando Adán come de este fruto, está diciendo, yo voy a aliarme contigo, Satanás, y voy a comer de esto. Entonces, su voluntad, ahora, la voluntad de Dios es reconciliarse con este hombre pecador. Ahora, evidentemente hay un grupo de personas que permanecen en un estado de no reconciliación, y esa es la voluntad de Satanás. La voluntad de Dios es esta, reconcíliense con Dios. La voluntad de Satanás es, quédense así como están bien así. No reconciliarse con Él. Así que se entiende a la descendencia acá, porque habla de una descendencia de esta serpiente, de este Satanás, como los seres humanos que siguen enemistados con Dios. Y acá ayuda Efesios 2, que es lo que veíamos hace 2 semanas, que dice en Efesios 2, versículo 1, Efesios 2, 1, si me ayudas, Debbie, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero si seguimos, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Miren, conforme, y ese es Satanás, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso es lo que está pasando acá. O para que se entienda mejor el versículo, simplemente veámoslo así. Dios establece una enemistad entre aquellos que oyen la promesa de Génesis 3:15 y la aceptan con fe, y aquellos que no, aquellos que la rechazan, aquellos que prefieren seguir en el camino que Satanás ya estableció. No te reconcilies con Dios. Y con eso también hay esta enemistad a aquellos que rechazan la promesa que Dios está haciendo acá. Y no quiere decir que tengamos que agarrarnos a combos, por favor. No quiere decir eso, que tengamos que agarrarnos a combos con las personas que no creen, con aquellos que son incrédulos, que rechazan este mensaje. De hecho, hay un llamado en la Biblia muy claro a amar a nuestros enemigos. Pero ocupa esa palabra, enemigos. Y nosotros también, la Biblia es clara, éramos enemigos de Dios. Entonces no es mucha la diferencia ahí. Pero la idea acá es básicamente reconocer que si hoy estás en Cristo, estás en un camino diametralmente opuesto, estás en un camino opuesto al de aquel que está rechazando este mensaje. Todos son llamados a decir, sí, yo reconozco que estoy bajo el dominio de Satanás, es decir, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe, este Satanás, y quiero que me liberes. Quiero que me liberes. Esa es la idea del Evangelio en Génesis 3:15. Pero muchos dicen, yo me resisto a esta idea. Yo no me la creo. Yo no creo que sea tan así. Esto parece como que sumamente exagerado. Ahora bien, puede que alguien quede con dudas. Y eso es sumamente común. Y está bien. Todos como que no entendemos el mensaje. Yo este mismo pasaje, que ya lo he leído muchas veces, en la semana tuve que darle una vuelta, 1000 vueltas. Y tuve muchas preguntas. Entonces es muy normal que ustedes quizá al escuchar este mensaje queden con preguntas. Es natural, pero que esas dudas las podamos aclarar lo antes posible. Y el llamado ahora es creer en el mensaje de esperanza que Dios está dando. Que en Génesis 3:15 se ve básicamente como la idea de este enemigo derrotado. Es como el evangelio del enemigo derrotado. Pero que después en el Nuevo Testamento se verá mucho mejor como el evangelio de este Jesús vencedor, que dio su vida en rescate por pecadores para darles vida eterna y muerto, al tercer día resucitó y venció la muerte. Entonces, el hombre en esta caída, en este Génesis 3, escuchó la voz de Satanás,
por medio de esta serpiente, y siguió sus instrucciones, hizo su voluntad, desobedeció a Dios, declaró esta enemistad contra Dios, comer este fruto, de ahí decir soy enemigo de Dios, es lo mismo, y luego de eso el hombre no buscó reconciliarse con Dios. Adán no es como que cometió ese pecado y dijo, oh Señor, perdóname, me arrepiento por todo lo que hice, lo confieso delante de ti. No, Adán y Eva se escondieron. Y fue Dios quien intervino primero. Y así es en la vida de cada uno también. Uno dice, es que yo en tal momento comencé a buscar a Dios. No, en tal momento Dios comenzó a hablar a mi vida. En tal momento mi corazón fue hecho blando, fue hecho de carne, dejó de ser de piedra, Dios lo transformó. Dios es el que actúa primero, Él es el que llama a la vida de cada uno. Y Él es el que separa tu vida de este camino de perdición. Y ahora en Jesucristo, Dios es el que nos rescata de Satanás. Y Jesús vence a la muerte para que tú tengas vida, para que tú estés plenamente reconciliado con Dios. Fíjate, querido, mira, acá que en cuanto a Adán y Eva, Dios no los entregó a Satanás. Dios nos dijo, ya, tú pecaste, tú desobedeciste, entonces ahora ya, si te gusta tanto, quédate ahí. No, Dios dice, y te lo explico de la manera más clara posible, este Satanás que ves acá es enemigo, eso está diciendo Dios. Y la idea acá de usar esa palabra enemigo, en hebreo, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, es muy poco común. No se ocupa mucho esa palabra, enemigo. Es la idea de una enemistad que no termina nunca, que siempre van a ser enemigos, como el agua con el aceite, que no existe esa como mezcla de agua-aceite, ¿no? O el fuego con la madera, que no pueden convivir juntos, sino que van a ser enemigos hasta que uno de los dos sea erradicado por completo. Y era la palabra que se ocupaba para, si han leído el Nuevo Testamento, o sea, el Antiguo Testamento, la palabra que se ocupaba para describir la relación de Israel con los filisteos. Con los filisteos, esa enemistad que no terminaba nunca. O con Edom también, esa enemistad que no terminaba nunca. Y eso no va a cambiar. Bueno, ¿cuál es el lado bueno de que Dios nos diga, este va a ser tu enemigo para siempre? Que sabemos que no hay posibilidad de que eso cambie. Dios dice, ese es tu enemigo perpetuo. Entonces no hay que esperar a que haya un cambio en el proceso, que quizá un día Satanás se va a arrepentir y quizá un día Dios va a cambiar el corazón de Satanás y los demonios y entonces voy a poder ser amigo de ellos. Eso no va a pasar. Dios está diciendo, siempre será tu enemigo hasta que Cristo lo derrotes. Así que no te relaciones con él. No juegues a acercarte un poquito. No intentes tú destruirlo. Como quien diga, no, yo a Satanás lo venzo. Con mis palabras, no sé, con algo. Dios dice, yo me encargaré. Yo me encargaré de él. Tú, querido, querida, solamente preocúpate de alejarte. No te acerques ahí. No te acerques ahí. Tú solo preocúpate de alejarte de la tentación. Es como un incendio. Yo cuando venía por acá, por Orientales, hay una feria un poquito más abajo y había una casa en una esquina quemándose. Y había bomberos. Entonces, la tarea de los bomberos, ahí sería decir a toda la gente que estaba ahí, porque había una feria que subía para allá, y la tarea ahí de los bomberos sería decir, ustedes salgan de acá, aléjense de acá, nosotros nos ocupamos. Y es que no, pero es que yo quiero ayudar acá, dejen. Habían 3 camiones de bomberos. Entonces, dejen, nosotros nos encargamos de esto. Entonces, no entres tú al fuego con un vasito de agua diciendo yo lo voy a apagar. No, deja que el bombero lo haga. Entonces, cuando vemos esta enemistad del hombre con Satanás, deja que el bombero apague eso, deja que el Señor acabe con él. Y entonces nuestros ojos pueden ser abiertos para darnos cuenta de que el mundo entero está bajo el maligno. Todo el mundo es como esas personas en la feria que se está quemando la casa y se quedan ahí todos paseando como si nada estuviera ocurriendo. Siendo que hay humo tóxico ahí, no sé, cosas por ese estilo.
Y uno dice que quiero ayudar y todo. Bueno, puede ser quizá el ejemplo no es tan bueno. Quizás puede que aún así pudieses ayudar. Pero acá no es así. En Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y si bien podemos hacer amistad con personas que no son cristianas, y eso es relaciones sanas, podríamos llamarlo también, y confiar en que Dios los va a cambiar, y orar para que así sea, y si no fuera así, no evangelizaríamos, y si no fuera así, no invitaríamos a personas a que vengan acá, no haríamos iglesias, confiamos en que Dios los puede transformar, pero sabemos que están en un camino diametralmente opuesto. Entonces, también tenemos que ser claros en eso. Hay un camino de Dios y hay un camino que es conforme a Satanás. Y no es que sean al mismo poder, no es que sean iguales de fuertes. Dios es completamente más fuerte que Satanás y lo puede destruir. Pero no esperemos que el sistema, como funciona el mundo, vaya a cambiar. No digamos, amemos el mundo, porque quizás si lo amamos tanto, quizás este sistema cambie y de pronto toda la cultura, la política, la ciencia, la psicología, la filosofía, todo comience a buscar que tú adores a Dios. Podemos de alguna forma ver el lado bueno de eso, buscar cómo Dios puede usar la ciencia y todas esas cosas para conocerlo más y de alguna forma decir esto lo quiero hacer para maravillarme en la creación de Dios. Y está súper bien. Pero no esperemos que ese mundo se transforme en un sistema que agrade al Señor y que lo honre. No esperemos eso. Que desaparezca la persecución de cristianos en ciertos países, en Corea del Norte, no sé, en países de África, Nigeria. O que desaparezcan los pastores aprovechadores que buscan manipular a las iglesias, que simplemente buscan hacer negocio con las personas. Yo he hablado con muchas personas y cuando les digo que soy pastor en una iglesia, siempre me mencionan esto, que yo conocí esta iglesia y el pastor solamente hablaba del diezmo, solamente hablaba de esto, de que tenemos que ofrendar, que no, se cierran las puertas y no sale nadie hasta que se junte todo el dinero. No, podemos orar para que Dios cambie esas cosas, pero no esperemos algo más del mundo. Está caído, está bajo el dominio de Satanás. No nos acerquemos ahí, no juguemos. Eso no va a ocurrir hasta que Dios establezca su reino eterno al final de los tiempos. Cuando Satanás será condenado y su sentencia sea ejecutada plenamente. Y todo el que haga la voluntad de Satanás también será juzgado. Y ahí como que uno se entristece porque uno dice, oye, mi amigo, mi primo, mi mamá, no sé. Bueno, entonces tenemos que llevar este mensaje de esperanza. Es decir, no los vamos a dejar así. Se está quemando la casa al lado. Y nosotros vamos allá y golpeamos la puerta, tiramos una piedra al techo, decimos, vecino, se está quemando su casa. Y el vecino dice, déjame tranquilo, quiero dormir. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos. Que se le queme la casa. Bueno, yo hablé, yo intenté, me lavo las manos como Pilato, sí, total, yo avisé. O quizá insistamos un poquito más. ¿Sabe qué, vecino? Me importa un rábano que esté enojado. Salga de ahí. Algo vamos a tener que hacer. Entonces, en la evangelización a veces uno tiene que estar insistiendo. Quizás no con esas mismas palabras de, ya sabes que me importa un rábano, ven a Jesús. No podemos también meternos en la mente de las personas. Pero sí voy a esa pasión, que no generemos esa apatía de, sí, se va a ir al infierno, pero no me interesa. Si creemos en Dios, si realmente creemos que Dios existe, también creemos que está este enemigo, que si bien en Jesucristo está completamente derrotado, no podemos dejar que las personas sucumban ante su voluntad y se pierdan simplemente un día más, para que sea hasta la eternidad. No podemos hacer eso. Y a veces es mucho más fácil entender la voluntad de Satanás de la siguiente manera, porque a veces pensamos que la voluntad de Satanás es que se junten todos en un lugar oscuro, hagan un círculo en el suelo con un pentagrama, una estrella invertida, cosas así. A veces la voluntad de Satanás
Y principalmente la voluntad de Satanás se reduce a esto: no alabes a Dios. Cantábamos esta canción, alaba a Dios, y decíamos una y otra vez, oh, alaba a Dios. La voluntad de Satanás es que no lo hagas. No adores a Dios, no sirvas a Dios, no lo busques en tu momento de intimidad cuando estás solo. No te goces, no encuentres satisfacción en Dios. Confórmate con un poco de religión los días domingos, a las 11 de la mañana, una hora quizá, un poquito más, y una que otra dosis de Biblia en la semana, y listo, pero que tu conciencia esté tranquila simplemente, quédate con eso. Esa es la voluntad de Satanás. O quédate siendo un siervo apasionado aparentemente, que ama a Dios aparentemente, pero que en el fondo está podrido, que en el fondo no, está lejos de Dios, siguiendo la corriente de este mundo. Eso es seguir la corriente de este mundo. A veces puede estar disfrazado incluso de una persona que ora acá con las manos arriba y predica. No nos engañemos, no nos engañemos. Esa es la voluntad de Satanás, que sigamos así, diciendo, está bien, no pasa nada. Y eso se comienza a evidenciar después en pecados más atroces. De alguna forma me voy volviendo más insensible, pero parte todo desde un problema relacionado con la adoración. Entonces, después de Adán, viene la historia de Caín y Abel. Y Caín mata a su hermano Abel por un tema, claro, de envidia, pero relacionado también con lo que es la adoración. Porque decía, yo no adoro a Dios de la misma forma, entonces por eso se genera el problema. Lo llevó a la envidia al grado máximo. Entonces acá lo que vemos es que Dios establece, después en Génesis 3:15, dos caminos que se ven en los descendientes que vienen después. Por eso menciono a Caín y Abel. Y sigue dándose. Hay una simiente de Satanás y hay una simiente de Dios. Y una vez que la Biblia ya está bastante desarrollada, por ejemplo en 1 de Juan 3, si me ayudas, David, con 1 de Juan 3 del 11 al 12, que menciona acá, mira, en verdad, no, Primera de Juan, dice, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, 1 de Juan 3:11, que nos amemos unos a otros. Perfecto, súper. Y en el 12 dice, no como Caín, que es la historia que viene después de Adán y Eva, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces Caín era del maligno y es precisamente lo que nos dice Génesis 3:15, una simiente de Satanás. La humanidad que sigue viviendo en esta rebelión, que sigue viviendo en incredulidad, que rechaza el mensaje, que sigue en oposición a Dios. Cuando Jesús habla a los religiosos hipócritas en Juan 8:44, en Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo. Y nota que le está hablando a gente que oraba, que leía la palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, dice Jesús, ¿por qué ustedes no me creen? Y luego después en el versículo 47, este es clave para entender cuál es la simiente contraria a la simiente de Satanás. La simiente de la promesa, la descendencia de la promesa. Versículo 47, el que es de Dios, miren, lo leemos todos juntos, me gusta que leamos algunos textos juntos. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Y acá es bien claro, hay dos caminos que se entienden como ser del diablo o ser de Dios. No hay neutralidad, no hay una tercera línea. No hay una tercera línea. El llamado es que si estás escuchando esto hoy día con la suficiente capacidad para entender esto,
escójase el camino correcto. Quizá hoy día digan, no, sabes que hoy día no es el día, ya, pero no te quedes así, no te quedes así en esa condición. Pues mejor decir, yo escojo esta ruta de esperanza, la ruta la que se le dio a la simiente de la mujer, que luego se desarrolla mucho más en la Biblia. Y se distingue la descendencia de Set, otro hijo de Adán, de la descendencia de Caín. Pero todavía no aparece, todavía no es Set el que derrota a Satanás. Y después aparece Noé, y se distingue del resto del mundo. Pero todavía no es Noé. Y la Biblia se encarga de dejar claro eso. No es Noé. No derrota a Satanás. Y aparece Abraham. Pero tampoco. Pero acá en Abraham ya aparece un poco más de información. Que esto es importante porque se da toda esta información en Génesis 3:15, pero después en la Biblia se va a seguir dando más y más información. Y en Génesis 22, versículo 18, Dios le dice a Abraham una palabra muy parecida. En tu simiente, es la misma de hecho, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. Y acá el término simiente toma un rumbo diferente. La simiente comienza a entenderse no como millones de personas descendientes, sino como uno solo. Y luego en Gálatas, cuando avanzamos hacia el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:16, se explica precisamente este versículo. Y dice, ahora bien las promesas fueron hechas a Abraham, que en tu simiente serán benditas las naciones, ¿ya? Y a su descendencia. No dice, y a como a los millones, refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. Que si volvemos a la promesa que se le da a Abraham, se va a entender que esa promesa se cumple en una sola persona. En Cristo serán benditas todas las naciones. Culmina en Él. Y eso también se ve después en Génesis 3:15 cuando dice, Él te herirá en la cabeza. No dice, tu descendencia, todos herirán en la cabeza. Dice Él. Apuntaba primero a esa descendencia. Habrá enemistad entre la descendencia de la promesa y la descendencia de Satanás. Pero luego Él te herirá, Satanás, en la cabeza. Y acá las palabras de Dios hacen esto muy importante, que es pasar de hablar de muchos que pondrán su fe en la promesa a hablar de uno solamente, el descendiente definitivo, como un embudo. Todas las opciones decantan en uno. Sería un descendiente de Abraham, y podemos ver toda la descendencia de Abraham, lo cual es bastante. Y luego decimos, no, era solamente de Isaac, y se reduce un poco. Y después de Jacob solamente, y se reduce. Y después decimos, no, era solamente descendiente de Judá, de los hijos de Jacob. Y después decimos, de entre todos será descendiente de David. Y cada vez que avanzamos más en la Biblia, nos vamos dando cuenta de que da más pistas y se comienza a unir esto. Si estamos leyendo la Biblia en el año, hoy día no envié el video, pero lo grabé, lo subí y todo, pero no lo envié, se me olvidó. Pero corresponde 2 de Samuel 7, y ahí se le da la promesa a David de un descendiente suyo, ¿no? Y se ocupa esa misma palabra, descendiente, que tendrá un trono y que reinará para siempre. Entonces se comienza a enriquecer este mensaje. Y después, claro, aparece Jesús, y Jesús es reconocido como el Hijo de David. Y en Él se comienzan a cumplir todas estas cosas. Y Satanás tienta a Jesús, y Jesús no cae. Y nos comenzamos a dar cuenta que sí, Él no es como Noé, no es como Abraham, no es como David. Él es diferente. Y toda esta cantidad de profecías que hablaba de Jesús en el Antiguo Testamento es tremenda, grande. Hasta que llegamos después a Gálatas 3:16, que lo habíamos leído, y es totalmente explícito. La simiente que se habla a Abraham, la simiente que se le dice, está la simiente de la mujer, es Jesucristo, es Jesús. Él es el descendiente prometido, la simiente de la mujer que vence a la serpiente, la descendencia de Abraham que trae bendición a las naciones. Él es
Y el resto que tenemos que hacer nosotros es sujetarnos a este. Ya sabemos que Él es. Ahora, ¿qué hacemos? Lo seguimos. De hecho, si avanzamos un poco más en Gálatas 3, versículo 28, dice esto, en el versículo 28. No hay judío ni griego. No importa. Pero que tiene que ser descendiente de Judá, de David. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Porque todos son uno en Cristo Jesús. ¿Me ayudas con eso? ¿Y eso bien? Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Notan cómo todo se decanta en Cristo? Y que si ahora por fe nos sujetamos a Él, somos herederos de la promesa. Somos de esta simiente. Lo que los hace descendencia y herederos de la promesa no es que genéticamente yo tengo ascendencia y algún ancestro mío es Abraham, o no sé. No es estar unido a la descendencia de David, es decir, yo tengo un linaje real. No, es estar unido a Cristo por la fe, no por mi árbol genealógico. Y de hecho después Jesús no tiene hijos, entonces ya no tiene sentido este tema. No hay judío ni griego. Es decir, no importa si eres de Israel o no eres de Israel. Porque muchos pensaban que pertenecer a la promesa se alcanzaba por obedecer la ley de Moisés. ¿Tú eres varón? Entonces eres circuncidado. Ah, entonces eres de la promesa. Ah, pero tú no eres circuncidado. Ah, entonces no. No. O literalmente decir que, claro, mi abuelo, tatarabuelo era Abraham. No es eso. Lo que explica acá es que este descendiente es Cristo, el Salvador, y a ese descendiente nos sujetamos. Y eso es creer que el cumplimiento de esta promesa es Jesucristo. Lo explico todo, lo resumo de la siguiente manera. En Génesis 3:15, Dios establece dos caminos. Seguir siendo enemigo de Dios o ahora ser enemigo de Satanás. Y si quieres ser liberado de Satanás, debes poner tu fe en aquel que libera, en aquel que derrota a Satanás, en aquel que tiene autoridad para liberarte de él, para vencerlo, y ese es Jesús. Él herirá a Satanás en la cabeza. Es decir, cuando habla de esa serpiente que es pisoteada en la cabeza y se le da muerte, que será una derrota definitiva. Y si bien ahora vemos que Satanás puede seguir operando, puede seguir ejerciendo un dominio, su condena ya está dictada, Cuando el Señor venga, lo juzgará, ejecutará su sentencia, pero mientras tanto Cristo ya anuló el poder de Satanás. Y si estás en Cristo, como dice Romanos 8:1, no hay condenación. Tú ya has sido liberado de la esclavitud del diablo, de esta muerte. En Hebreos 2:14 se cuenta cómo Cristo destruye al que tenía el poder de la muerte. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y en primera de Juan 3:8 se habla del propósito de Jesús, que es destruir las obras de Satanás. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, Jesús, para destruir las obras del diablo. Y vencerá a Satanás y triunfará sobre el mal. Pero también tenía que pagar un precio. Dice ahí el texto en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente, descendencia, y su simiente. Después de ese descendiente específico, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. O calcañar, dicen algunas versiones también. Y el talón es la parte a la que la serpiente, que se arrastra por el suelo, más fácil podría acceder.
De hecho, ahora yo tengo un zapato acá puesto, pero en aquellos tiempos con sandalias, el talón era esa parte que quedaba descubierta también. Incluso a veces teniendo una vestimenta larga. Aún así el talón quedaba descubierto y producía un dolor real. Que de hecho en Israel hay un tipo de serpiente, y en aquel tiempo se reconocía a un tipo de serpiente que se le llama en nombre científico la vípera palaestinae, conocido también como la víbora. De ahí que Jesús a algunos le diga generación de víboras. También apunta a lo mismo. Y era una serpiente sumamente venenosa. Y era un ataque engañoso que atacaba desde atrás y que no te dabas cuenta y que tú sentías que estabas así como si nada, que no me pasa nada, y de pronto llegaba ese ataque. Pero en el caso de Jesucristo, si bien ese ataque le provocaría en una cruz la muerte, Él la vencería. No sería una derrota definitiva. Porque si bien el golpe del descendiente de la mujer es en la cabeza, la serpiente, sería una victoria declarada, pero aún así Satanás sigue, todavía de alguna forma opera. El ataque de Satanás sobre Jesús, si bien en una cruz su corazón dejó de latir y él encomendó su espíritu a Dios y murió, aún así fue una declaración de victoria. No lo derrotó, sino que esa cruz y el haber resucitado fue la declaración de victoria. Entonces, este texto nos llama a entender que no hay un tercer camino, no hay una neutralidad. Y en este momento, todos o somos de Dios y estamos en Cristo o no. Y estamos en las manos de Satanás, en este mundo, siguiendo su voluntad. La voluntad de Dios, insisto, no es que la voluntad de Satanás. No es que estemos haciendo pentagramas en el suelo ni haciendo rituales satánicos. No, no es eso. La voluntad de Satanás es que no alabes a Dios, que no te reconcilies con Dios. Y entonces ahora, en este momento yo, predicando la palabra de Dios, el mensaje que predico es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Reconcíliate con Dios. Y si conoces a alguien que está enemistado todavía con Dios, ve esa gravedad del problema, ve el fuego tremendo que se está dando ahí. Y de alguna forma vayamos, de alguna forma oremos, si no tenemos la oportunidad ahora. Oremos por esa persona. A veces oramos por motivos de salud. Tengo un familiar enfermo, está bien, oramos por eso. Estoy con deudas, está bien, oro por eso. Pero también ahora tenemos que ver esta prioridad. Tengo un hijo que está perdido. Tengo un amigo, tengo un padre, un abuelo, un nieto. Son las prioridades, cómo Dios nos va ayudando a entender eso. Así que, sobre todo, dar gracias. Si ya estás en Cristo, porque tienes esta vida, porque ya has sido reconciliado y porque tienes esa seguridad de que permanecerás para siempre con Él y nada te va a arrebatar de esa mano. Siempre estaremos con Cristo, sujetos, porque Él pagó el precio y su victoria es definitiva. ¿Oramos?